Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. En este vídeo, tal como anuncié ya en el anterior, vamos a seguir hablando del Wacom Intuos Pro y concretamente vamos a repasar las posibilidades de configuración que nos ofrece. Antes de entrar en el tema propiamente dicho, vamos a recordar cómo funciona la tableta gráfica y cuáles son sus dos principales ventajas frente al ratón. Por un lado, sobre el funcionamiento es simple. Mientras yo mantenga el lápiz cerca de la superficie, puedo mover el puntero del ratón y en el momento en que efectivamente hago contacto con la superficie, es como si estuviera haciendo clic. En cuanto a las ventajas, la primera es que esta forma de sujetar el lápiz es más precisa que utilizar el ratón, que es como tener una patata en la mano. Por ejemplo, si yo con el ratón intento hacer una letra A, ahora estoy usando el ratón, pues bueno, me sale más o menos así. Para una nota de secuestro quizás estuviera bien, pero para otras cosas es un poco cutre. Si en cambio lo hago con la tableta, como podéis ver, pues queda un trazo mucho más natural gracias a que puedo utilizar el movimiento más normal o más preciso de mi mano. Y la segunda de las dos principales ventajas es que gracias a la sensibilidad a la presión puedo variar el grosor del trazo en función de la presión que aplique. Es decir, si aprieto poquito es más fino y a medida que voy apretando más, como veis, pues se va volviendo más grueso. Esto resulta muy útil cuando tengo que pintar en una máscara. Por ejemplo, voy a crear una capa de curvas un poco exagerada, voy a invertir la máscara y ahora quiero pintar de color blanco en la máscara. Para que se note más el efecto lo voy a hacer con una dureza muy alta, que no es lo que haría normalmente. Si pinto en la máscara con el ratón, me voy a encontrar que en cuanto llego a los bordes me falta precisión y si quiero pintar el tallo de la copa, la base, pues evidentemente queda muy mal. Tendría que ir cambiando de tamaño para cada zona o estar todo el rato con un pincel muy pequeño. En cambio, con la tableta gráfica puedo empezar pintando con un tamaño más grande, pero a medida que me acerco a los bordes puedo apretar menos y de esta forma tener una mayor precisión. E incluso en la parte de aquí abajo, aunque el pincel sea grande, como podéis ver, puedo ajustarme mucho mejor a ella. Y en todo caso, ya digo que estoy utilizando ahora una dureza muy alta y una opacidad y flujo máximos para que se vea más los defectos que se pueden crear. Con el ratón era prácticamente imposible, a menos que fuera cambiando el tamaño, y con la tableta, en cambio, disponemos de este grado extra de precisión. Bueno, ahora sí que podemos ya abrir el panel de propiedades de la tableta y empezar a ver cómo se organiza esta ventana y cómo podemos utilizar cada ajuste. En esta ventana, como vemos, hay 4 zonas, estas 3 barras de la parte superior y la zona grande de la parte inferior. La primera zona casi que la podemos ignorar porque lo único que indica es qué tableta está conectada, normalmente será una sola, así que como digo, no hace falta prestarle gran atención. La siguiente barra, herramienta, es donde elegimos qué bloque de ajustes queremos configurar y según cuál elijamos, aquí abajo, en la cuarta zona, aparecen una serie de pestañas. Y por último, en aplicación, en este tercer bloque, indicamos para qué aplicación queremos configurar estos ajustes, ya que el controlador detecta qué aplicación está activa y en función de ello mira si hemos definido ajustes específicos para esa aplicación. Por ejemplo, si yo quisiera crear un ajuste para otro programa, para el navegador de Internet, lo que tengo que hacer es añadirlo a esta lista. Para ello tengo que tener el programa abierto, vengo al más, elijo aquí Firefox, le digo aceptar y ahora podría tener unos ajustes de los botones y de todo lo demás para Firefox y unos diferentes para Photoshop. Para quitarlo le doy aquí y ya está. Yo realmente no utilizo ajustes diferenciados porque solo uso Photoshop, así que no es importante para mí, pero quien quiera tener ajustes separados lo puede hacer así y luego con restantes o con todos puede definir ajustes para el resto de aplicaciones. Yo tengo aquí estas 3 simplemente porque no sé por qué se añaden solas, no porque las haya añadido yo. Entrando en los ajustes en sí, empezando por funciones, tenemos en la primera pestaña, Express Keys, la posibilidad de definir qué hace cada botón. A partir de aquí, como digo, es tan sencillo como elegir qué botón de la tableta queremos asignar y en el desplegable elegir entre la abundancia de opciones que nos ofrece. Podemos asignar cualquier clic, pulsaciones de teclas, combinaciones de modificador y pulsación de tecla. Hay casi todas las opciones que podamos querer, incluso lanzar un programa desde aquí. Y también algunas opciones particulares del controlador, como el menú radial, que veremos luego, o la posibilidad de cambiar la pantalla, o el modo precisión, por ejemplo. El modo precisión, que voy a asignar ahora a este botón para poderlo mostrar, nos permite momentáneamente aumentar la precisión de la tableta del siguiente modo. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, el lazo poligonal para seleccionar una parte de aquí y considero que no me da la suficiente precisión, puedo pulsar esta tecla y ahora
la superficie de la tableta cubre únicamente este rectángulo y esto me permite que con el mismo movimiento que hacía antes recorra mucho menos espacio y pueda realizar una selección súper precisa. Cuando termino vuelvo a pulsar el mismo botón y salgo de este modo. Por último tenemos esta casilla, Mostrar Express View, que sirve para que cuando simplemente pongamos un dedo encima de uno de los botones nos aparezca esta especie de chuleta que nos recuerda qué es lo que hace cada uno de los botones en la aplicación actual. Una vez ya nos lo sepamos de memoria es mejor desactivarlo porque si no, cada vez que uno le da sin querer aparece eso y puede llegar a resultar molesto. No creo que haya una forma ideal de configurar los botones, pero como sugerencia pienso que podría estar bien asignarles cosas como mayúsculas, control, alt, que sirven para cargar la selección desde un canal, para sumar a la selección, restar de selección, el alt u opción también sirve para definir el origen de clonación. También podría estar bien quizá asignar espacio para movernos por la imagen cuando el lienzo es más grande que la ventana, la tecla D para colores por defecto, que nos vendrá bien cuando trabajemos con máscaras, la X para intercambiar color de fondo y primer plano, y quizás si utilizamos menú radial o alguna otra de las características del controlador, pues puede que nos venga bien asignarlos a un botón. En todo caso, yo intentaría no ocuparlos con algo que vayamos a usar muy poco y asignarles cosas que utilicemos con más frecuencia y que sean más versátiles. Pasamos ahora a la pestaña Touch Ring, que controla el comportamiento de este anillo que podemos ver situado entre las dos columnas de botones. Como ya mencioné en el vídeo anterior, realmente no gira, simplemente detecta si pasamos el dedo por encima en un sentido o en otro. Aquí podemos asignar hasta 4 parámetros, entre los cuales podemos conmutar pulsando este botón central. Si tenemos activada esta casilla, también nos aparecerá un recordatorio de qué parámetro está seleccionado o bien podemos fijarnos en qué lucecita está encendida en la tableta. Yo, no obstante, encuentro que esto de tener 4 parámetros aquí es súper confuso porque cuando lo voy a usar yo no me acuerdo si estoy en zoom, si estoy en desplazar, en cuál estoy, y si tengo que darle al botón o mirar la lucecita me supone una molestia hacerlo cada vez. Así que cuando lo usaba lo que hacía era dejar en omitir cada uno de estos otros parámetros. Y suerte que permiten hacerlo porque si no habría sido un follón. Otro motivo por el que no me gusta es que, por ejemplo, el zoom, si ahora lo hago con el anillo, es un zoom un tanto chusco. Dice Wacom que el problema con los temas táctiles que no van muy fluidos no es del controlador, sino que es de la forma en que Photoshop lo implementa. Bueno, yo ni lo sé ni me importa. El asunto es que este anillo a mí no me gusta demasiado, pero que lo quiero utilizar. Pues como ve, tiene una serie de opciones y además le puede asignar una pulsación de tecla para el tamaño de pincel o lo que considere más oportuno, con lo cual, bueno, configurable lo es, aunque luego la sensación de uso a mí no me gusta tanto. La siguiente pestaña solo nos será útil si tenemos más de un monitor y tiene que ver con aquello que vimos antes en Express Keys de cambiar pantalla que podemos asignar a un botón. Lo que podemos definir aquí es en qué orden saltamos de monitor cuando tenemos definida la proyección del lápiz para un solo monitor. Es decir, me voy a adelantar un poco a lo que veremos luego. Si yo tengo definido que la tableta solo controle, digamos, un monitor, mediante esta función y un botón puedo decirle en qué orden tiene que ir saltando a otros monitores. Sencillamente es esto lo que hace. En la pestaña Menú Radial podemos definir un menú que haremos aparecer con el botón al cual hayamos asignado la opción de menú radial. Esto lo que hace cuando pulsamos el botón en Photoshop en este caso es superponer este menú en el cual yo puedo elegir una cosa. Por ejemplo, tampón de clonar, como veis, se ha activado. Si vengo a menú radial, como podréis suponer, puedo configurar cualquier cosa. Por ejemplo, esto de 3Ws, a lo mejor quiero cambiarlo por una pulsación de tecla para la tecla B, el atajo de pincel, y se lo indico aquí. Y ahora, cuando venga a Photoshop, porque es lo que tengo seleccionado aquí, y vuelva a pulsar la tecla del menú radial, veréis que aparece aquí la opción de pincel y ahora tengo el pincel seleccionado. Además, si por lo que sea el menú radial se os queda pequeñito, que sepáis que puede tener descendencia. Yo vengo aquí, le digo submenú, y ahora esto de aquí me ha creado un submenú dentro del cual puedo volver a definir una serie de opciones que se abrirán en el momento en que yo aquí en Photoshop elija submenú. Ahora está vacío, así que no sale nada, pero como digo, por posibilidades no será. ¿Qué convendría asignar aquí? Una vez más, es personal, pero yo cuando usaba esto encontraba útil asignar herramientas, el pincel, el tampón de clonar, el pincel corrector. Es bueno intentar buscar una lógica a la forma en que pongamos aquí las cosas, porque de este modo, aunque parezca que es un poquito lento ir a este menú, si ya le das a la tecla y sabes dónde está lo que buscas, puede ser bastante rápido. Además, también se puede asignar a uno de los botones del lápiz.
Y para terminar con el apartado de funciones de la barra de herramienta, tenemos la pestaña inalámbrica, que simplemente nos indica el estado de la batería, si estamos utilizando la tableta sin cable, así como en cuánto tiempo se activa el modo de energía y esta casilla para mostrar o no la batería en la barra de menú. Y pasamos a la herramienta Touch, que como veis incluye 3 pestañas, pero que yo me voy a pulir en un periquete porque no lo uso en absoluto. En teoría es una característica bastante deseable, ya que nos permite, si la activamos, utilizar la tableta con el dedo, que es lo que estoy haciendo ahora. Puedo hacer un toque aquí y es como hacer clic. Lo que pasa es que esto, cuando lo utilizamos en Photoshop, tiene la mala costumbre de confundir la palma de la mano cuando estoy sujetando el lápiz. No sé por qué detecta que estoy queriendo usar la entrada táctil, me empieza a rotar el lienzo, a hacer cosas raras. Total, yo lo desactivo. Quien utilice la tableta para más cosas, aparte de Photoshop, pues puede que le venga muy bien esta opción y bueno, no requiere gran explicación. Aquí tenemos una serie de características sobre la aceleración y velocidad de la característica táctil y en movimientos estándar y mis movimientos podemos definir cómo reacciona cuando utilizamos 2 dedos o 3 dedos y bueno, terminar de configurar a nuestro gusto el comportamiento de la tableta cuando utilicemos esta función que, como digo, yo tengo desactivada y que en todo caso también puede asignarse a uno de estos botones. Esto me permite activar o desactivar en cualquier momento las entradas táctiles. Y llegamos finalmente a la tercera herramienta, Grip Pen, que regula el comportamiento del lápiz, consta de 3 pestañas, y de hecho considero que lápiz y proyección son seguramente las que contienen los ajustes más importantes de todos los que vamos a configurar. Empezando por la pestaña lápiz, encontramos sensibilidad de la punta y este espacio etiquetado como presión actual. Esto sirve para que probemos, al apretar en la tableta con el lápiz, cuánta fuerza es necesaria para llegar al máximo. Si queremos que nos cueste más, lo llevamos hacia firme, sensibilidad de la punta, y si queremos que nos cueste menos, lo llevamos hacia suave. Incluso pulsando personalizar, podríamos definir una curva de respuesta a la presión para indicar cuánta presión hay que hacer para llegar a cierto nivel de sensibilidad. En nuestro caso no creo que esto sea muy interesante, pero quien requiera un control más fino puede obtenerlo. Distancia de doble clic de la punta es una especie de factor de tolerancia para facilitar el doble clic con el lápiz, ya que es un poquito más difícil hacer un doble clic preciso que con el ratón, ya que es muy fácil que se nos mueva un poquito la punta del lápiz entre los 2 clics. Como digo, esto nos permite definir una tolerancia para que aunque el doble clic no se haga exactamente en el mismo punto, siga registrándose como un doble clic. A continuación tenemos sensibilidad a la inclinación, que es otra característica propia de la Intuos Pro que me parece que no está en modelos inferiores. Esto, de nuevo, para fotografía dudo que tenga mucho uso, pero aquí en Photoshop, especialmente con los pinceles de tipo artístico o especiales, nos sirve para que si yo pinto con el pincel recto haga esta forma y en cambio si pinto con el pincel inclinado, y además podréis ver arriba a la izquierda cómo aparece representado la inclinación que yo aplico al pincel, pues como veis el trazo es diferente. Por cierto, aprovecho para recordar que desde ventana, pincel, podéis venir aquí y elegir qué parámetros, con pinceles que lo admitan, este no es el caso, qué parámetros, como el tamaño, dependen de la presión o de la inclinación. No solamente el tamaño, sino otros, como por ejemplo la dispersión y todo lo que queráis ver por aquí, así como forzarlo mediante este icono que es para forzar que la opacidad esté controlada por la presión y que el tamaño esté controlado por la presión. El asunto, que al final no lo he dicho, es que este control nos permite indicar cómo de sensible a la inclinación es el lápiz. Y aquí tenemos un ajuste muy relevante, muy importante, el de los botones del lápiz. Estos 2 botones los vamos a tener siempre en la punta de los dedos, literalmente, así que vale la pena pensarse qué les asignamos. Yo en particular tengo asignado por un lado control espacio al botón de la punta. Esto me permite hacer zoom haciendo clic y pulsando el botón y moviendo el lápiz hacia los lados, es muy fluido. Y en el botón superior tengo alt, clic derecho, en Mac sería diferente, pero el resultado que me da es que cuando lo pulso y muevo el lápiz hacia los lados aumento o reduzco el tamaño y cuando lo muevo verticalmente modifico la dureza. Por último, y casi como curiosidad, incluso el clic es configurable, aunque parezca que no. Si yo hago clic aquí, veréis que también puedo elegir que si en vez de hacer el clic izquierdo tradicional quiero hacer otra cosa, pues también me es posible definirlo. En la parte superior del lápiz hay un borrador que por defecto lo que hace es borrar, pero podemos configurar su comportamiento desde esta pantalla. Yo no lo utilizo para borrar, de hecho no lo utilizaría para nada, pero para no desperdiciar un pulsador, un control más, lo que he hecho es asignarlo, mediante abrir ejecutar,
a la ventana de propiedades de la tableta, para que si en algún momento quiero cambiar algún parámetro, pueda acceder rápidamente sin desperdiciar para ello, pues yo que sé, uno de los botones. De este modo, si yo ahora lo cierro y ahora toco con el borrador, se vuelve a abrir la ventana de propiedades de la tableta. Y llegamos por fin a la última pestaña, proyección, en la cual encontramos en primer lugar el selector de orientación. Si cambio el valor, veremos que el aspecto de la tableta varía. Por ejemplo, si selecciono derecha, significa que quiero tener los botones a la derecha, por ejemplo, alguien que sea zurdo y quiera tenerlos en el lado de la mano derecha. Igualmente, si alguien quiere tenerlos arriba o abajo, también se puede seleccionar. Evidentemente esto hay que indicarlo aquí porque si simplemente giramos la tableta sin modificar este valor, los movimientos del lápiz se traducirían de forma invertida o equivocada a la pantalla. A continuación encontramos el que posiblemente sea el ajuste individual más importante de todos, el del modo. Podemos trabajar en modo lápiz, también conocido como modo absoluto, o en modo ratón, también conocido como modo relativo. En función de cuál de ellos elijamos, veremos que las opciones que aparecen aquí cambian completamente. En mi experiencia, los ajustes de proyección seguramente sean los más conflictivos de toda la configuración de la tableta, tanto porque acarrean una serie de problemas técnicos que se reparten entre el controlador, Photoshop, un componente de Windows, como también porque son bastante mal entendidos, cuando no desconocidos, por la gente. Yo ahora en 2 minutos no voy a conseguir, creo, disipar toda esta serie de mitos o de problemas para entenderlo, pero voy a hacer lo posible para dejar claras las dos cosas que considero más relevantes: la diferencia entre lápiz y ratón y la importancia de mantener la relación de aspecto cuando proyectamos la superficie de la tableta sobre el monitor o al revés, según se quiera mirar. Comenzando por lo primero, cuando utilizo el modo lápiz, como veis aquí, cada punto de la tableta corresponde con un punto del monitor. Por tanto, si yo me sitúo aquí en el centro y hago clic y ahora levanto el lápiz, lo alejo de la tableta lo suficiente para que la tableta no lo detecte y aterrizo de golpe en la esquina superior izquierda, el cursor, como veis, ha saltado. No ha hecho un movimiento en el que ha recorrido esta distancia, sino que simplemente detecta que he tocado este punto y se corresponde con este punto de la pantalla. Si en cambio lo configuro en modo ratón y hago lo mismo que he hecho antes, hago un clic aquí, ahora levanto el lápiz, lo llevo a la esquina superior izquierda, vuelvo a bajar el lápiz y resulta que estoy en el mismo sitio. Puede que se haya movido 1 milímetro, pero estoy en el mismo sitio, porque en el modo ratón el movimiento, el posicionamiento es relativo, es decir, no importa dónde ponga la punta, simplemente importa hacia dónde me mueva. Mientras que en el modo lápiz el posicionamiento, como decía, es absoluto y cada punto de la tableta ya sabe a qué punto del monitor corresponde. Para ilustración y dibujo yo considero que es imprescindible usar el modo lápiz porque dibujar en modo ratón, como no lo hagas todo de un solo trazo, es difícil. Para el caso de fotografía, retoque fotográfico o tareas más comunes del sistema operativo, es posible que el modo ratón resulte incluso más cómodo, pero por una serie de problemas técnicos y para ahorrar la explicación, yo recomendaría usar el modo lápiz en todos casos. De todas formas, si alguien se atreve a usar el modo ratón, hay que decir que yo la aceleración la pondría al mínimo porque es un ajuste que considero que confunde más que otra cosa. Lo que hace es vincular el espacio recorrido por el puntero no solo a la distancia realmente recorrida físicamente, sino también a lo rápido que lo haces. Cuanto más acelerado vayas, más distancia recorres, y esto lo considero yo muy confuso. A continuación tenemos el ajuste de altura del ratón, que requiere un poco de historia. Resulta que hace cosa de 2 años, Wacom introdujo un cambio por culpa del cual resulta que en modo lápiz trabajo como siempre, puedo tener el lápiz a cosa de 1,5 centímetros de la superficie y lo detecta, pero ahora en cambio en modo ratón no lo detecta esa distancia. Tengo que ir acercando la punta hasta que cuando estoy a 2 milímetros ahora sí que lo detecta. Trabajar así es prácticamente imposible, porque o acabas haciendo clic sin querer o te separas un poco y ya no lo detecta. Como que ha habido muchísimas quejas por este motivo, finalmente han introducido una forma de regular la altura a la que se detecta el lápiz cuando trabajamos en modo ratón. Por desgracia, este control hoy por hoy no funciona o su efecto es tan discreto que yo ni siquiera lo noto. Y este es uno de los motivos por los cuales recomiendo usar el modo lápiz para evitarse esta complicación. Y por último, velocidad del ratón no es más que el típico control de sensibilidad para que el ratón vaya, la flecha, vaya más disparada o se mueva más lentamente con más control. Bueno, solo llevo 1 minuto y pico en modo ratón y ya me está doliendo la mano de lo increíblemente incómodo que es mantener la punta del lápiz pegada a la superficie pero sin tocarla, así que voy a volver ya a modo lápiz, que es un auténtico alivio,
para terminar de explicar la segunda parte de lo que considero súper importante comprender dentro de los modos de proyección. Se trata de entender que tiene que haber una relación proporcional entre la relación de aspecto de la tableta y la relación de aspecto del monitor. Esto se entiende mejor y es todavía más importante si tenemos dos monitores, como en mi caso. Resulta que yo ahora tengo la tableta asignada, área de la pantalla, al monitor 1. Esto significa que la tableta simplemente controla el monitor 1 y que yo, moviendo el lápiz por aquí encima, nunca podría llegar al segundo monitor a menos que en funciones Express Keys le haya asignado la función cambiar pantalla a un botón y de esta forma podría saltar al otro monitor cuando me hiciera falta. Si en vez de una proyección de un monitor le digo proyección completa, ahora la tableta representa en su superficie los dos monitores. Sin embargo, no he marcado la casilla proporciones de fuerza, que es por supuesto una mala traducción de forzar proporciones, y esto tiene unas consecuencias que creo que se pasan por alto muy a menudo y que son casi trágicas. Se trata de lo siguiente: si yo ahora trazo aquí un círculo, y os juro que estoy haciendo un círculo, lo que me aparece en la pantalla es una especie de elipse aplanada. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque se está como aplanando la proyección de la tableta sobre el monitor. Si marco proporciones de fuerza, veréis que ahora, ¿os fijáis cómo se reduce el área? Ahora sí que es proporcional. Y ahora yo cuando venga la tableta y haga un círculo, ahora bueno, sale un poco mejor o peor, pero ahora sí que está saliendo lo que yo dibujo y no lo que estaba ocurriendo antes. Evidentemente esto tiene el problema de que estoy perdiendo una gran parte de la tableta y es por ese motivo que quizá nos interese más proyectar la tableta simplemente a un monitor y si tenemos que ir al segundo, pues o utilizar el ratón o utilizar el botón de cambio de pantalla. Esto ya depende de cada cual. Adicionalmente, yo y más gente nos encontramos con que para retoque fotográfico esto es incluso demasiado grande, siendo la tableta pequeña, y es por eso que yo suelo configurar esto para utilizar un área más pequeñita de la tableta. De modo que ahora solo utilizo esta parte. Puede parecer extraño, pero de esta forma yo pongo la mano en la tableta y con el arco de movimiento de mi mano ya cubro toda la superficie que me interesa. Y si en algún caso necesitase más precisión, pues simplemente amplío la imagen, que es algo que un ilustrador, un dibujante no puede hacer porque cuando uno está dibujando, pues tienes que hacer unos trazos más completos y no puedes ir tan por trocitos como cuando hacemos retoque fotográfico. Aunque incluso así, todo esto que digo lo someto una vez más a la preferencia personal de cada cual. Pero lo importante, repito, es primero entender la diferencia entre el modo lápiz y el modo ratón y a ser posible estar en modo lápiz para evitar problemas y en segundo lugar, sobre todo si tenemos dos monitores, asegurarse de que trabajes como trabajes estés respetando la relación de aspecto de un dispositivo y del otro porque si no vas a dibujar una cosa en la tableta y te va a salir algo aplanado en la pantalla. Por último, tenemos otra opción más que es no elegir un monitor u otro, sino una zona intermedia, digamos. Yo vengo aquí, le digo parte y ahora puedo decirle que quiero que la tableta represente el primer monitor completo y una pequeña parte del segundo. Por ejemplo, que tenga aquí las paletas de Photoshop y todo esto. Acepto y ahora por supuesto me he de asegurar de que esté marcado esto porque si no, en menor medida, pero volveré a introducir el problema que acabo de mencionar hace un momento. Bueno, a estas alturas supongo que resulta evidente que configurar a fondo la tableta puede ser todo un trabajo, así que os interesa saber que junto a las propiedades del controlador y todo esto, se instala también este pequeño programa, la utilidad de archivo de preferencias de la tableta, que nos permite hacer una copia de seguridad de nuestras preferencias. Esto es muy recomendable hacerlo periódicamente, tanto por si reinstalamos o tenemos que irnos a otro ordenador, como por el simple hecho de que las preferencias tienen una extraña tendencia a corromperse y a lo mejor en un momento dado tenéis que venir aquí, darle a eliminar para que vuelva a funcionar bien la tableta y entonces restaurar la copia de seguridad que previamente hayáis hecho. Bueno, pues ya hemos terminado, ha sido al final más largo y pesado de lo que yo mismo había previsto. Espero que haya resultado de utilidad para quien estuviera interesado en este tema. Sea, como siempre, muchísimas gracias por haber visto el vídeo y me despido hasta la próxima ocasión.